juntos. Es la hora de empezar una nueva canción. Levantemos juntos nuestra voz. Tu tiempo empieza, es tu tierra nueva. Tierra nueva. Dios es bueno, fiel y definitivamente nos da unidad como cuerpo. Para los que llegaron ahí, hoy tenemos un invitado especial que yo le dije, venga, mójese al sur. Pastor Carlos Hurtado y su esposa Diana, que tienen una iglesia en Plantación. Creo que esta palabra hoy es para ustedes, pastor, también. Entonces, Dios nos ha dado ese regalo privilegiado de ser cuerpo y de podernos apoyar los unos a los otros. Y yo le dije, pastor, la alabanza está en vacaciones, la mitad, venga, ayúdeme. Entonces ahí creo que Dios va haciendo la obra. Amén. Bueno, tenemos un resumen. Quiero que antes de empezar a predicar vean este resumen de lo que fue el 2020. Algunos lo pueden haber visto en redes sociales, pero quiero que todos estemos en unidad de lo que estamos haciendo y de para dónde vamos. Amén. Somos iglesia, somos un pueblo, somos la primavera que traerá luz a este invierno. El mundo necesita una esperanza nueva. El mundo espera ver a Dios en ti. La tierra sufre de dolor mientras la iglesia espera. Él puede hacer del mundo una tierra nueva. De Dani Sánchez, nuestro director de alabanza, y creo que nos empalmó perfecto con lo que fue el 2020. Creo que son muchas más las razones para darle gracias a Dios por lo que pasó el año pasado. Amén. Pero entonces vamos a lo que vinimos hoy. Yo quiero que usted, antes de todo, abra su Biblia en el Antiguo Testamento, en un profeta que se llama el profeta Ageo. Sí, ahí cuando lo tenga abierto, ponga el dedito, el separador, encienda su Biblia, póngale en modo avión el celular después de que lo encuentre para que no se distraiga. Pero mientras lo busca ahí, o si ya lo encontró, yo voy a pedirle que tome su Biblia y le diga: Señor Jesús, yo sé que tú estás en este lugar. Yo sé que tú me vas a hablar. Señor, ayúdame a escuchar. Enséñame a entender. Pero papá, hoy con todo mi corazón te lo pido. Que este 2021 yo aprenda a practicar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ageo capítulo 1 versículo 5. Así dice el Señor Todopoderoso. Este es uno de los profetas menores. ¿Sí? Si tiene resaltador, resalte, aproveche. Así dice ahora el Señor Todopoderoso: reflexionen sobre su proceder. Ay, pastor, yo venía que me dijera ya lo del 2021. ¿Usted me va a poner a reflexionar otra vez? ¿Sí o no? Pero el Señor dice, este es el de los versículos que uno podría decir, bueno, vamos a orar por los diezmos y nos vamos y ya. Reflexionen sobre su proceder, dice el profeta. Pero vamos a entrar un poco en contexto para leer esta profecía de este profeta menor, Ageo. Y para poder comprenderla, los que están haciendo experiencia bíblica en comunidad ahora lo van a ver. Me voy a adelantar un poco a esa lectura, ¿sí? Que está por comenzar ya el próximo, no este miércoles, sino el próximo miércoles ya comenzamos experiencia bíblica en comunidad y estamos viendo los profetas. Pero para poder entender en contexto lo que es la profecía de Ageo, tenemos que ir a Esdras, ¿sí? Porque allí es donde se anuncia esto que está profetizando el profeta Ageo, ¿sí? ¿Qué es la profecía? Me gusta definirlo en esta definición sencilla.
La profecía es la exposición de la voluntad de Dios a través de su palabra. Más, menos, digamos, hay una clase de ministerio profético que después vamos a establecer, pero por ahora es importante que usted entienda qué es la profecía. Pero en este contexto, si usted se devuelve ahí a Esdras, capítulo 3, capítulo 4, en su Biblia, para esto es referencia, es para que usted estudie más algo en la semana en su casa. No vaya a pensar que usted viene a que yo todo se lo dé el domingo. El Señor está hablándole a un pueblo, ¿sí?, que está de regreso de Babilonia. Voy a ponérselo en este contexto. Es un pueblo que está pasando un año recién de pandemia, ¿sí? Cuando yo lo estudiaba y veía, yo decía, es tremendo cómo la profecía del Señor, dada a un pueblo para un contexto, para un tiempo, tiene una virtualidad también y se replica en su contexto para nosotros, sus hijos, hoy, 2021. ¿3 de qué? 3 de enero del 2021. Y es un día muy especial. Entonces quiero que usted vaya ahí a Esdras capítulo 4, dice: entonces los habitantes de la región comenzaron a desanimar e intimidar a los de Judá para que abandonaran la reconstrucción, y hasta llegaron a sobornar a algunos de los consejeros para impedirles llevar a cabo sus planes. Ojo, resalta esta palabra. Esto sucedió durante el reinado de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, que también fue rey de Persia. Quiero volverme a poner en el contexto de lo que está sucediendo al pueblo de Dios y que Esdras está relatando de esta manera, ¿sí? Este pueblo estaba saliendo de un cautiverio, de una opresión babilónica, ¿sí? Y Babilonia había oprimido a este pueblo y lo había hecho retrasar. Ahora, Dios había permitido que esto sucediera sobre ese pueblo porque este pueblo se había perdido. Esa es la realidad, ¿sí? Si usted lo compara a los tiempos actuales, es pura coincidencia. Y el pueblo entonces recibió autorización después de un tiempo de reconstruir esa nación, de reconstruir su templo, que era lo más importante para ese pueblo judío. Volver a reconstruir el templo. Por fortuna y gracias a Dios, ¿sí?, nosotros como injertados en esa rama ya no necesitamos el templo físico, porque imagínese este lleno de goteras. Yo no me paraba aquí ahora, yo creo que más de uno me decía que el pastor de estar preocupado porque esto caía agua por todo lado. Yo decía, iglesia que se respete se convierte en arca, ¿sí o no? Y yo decía, ay Señor, pero está haciendo un sol lo más de bonito, ¿sí o no? Para nosotros que no nos mojemos es importante, pero para este pueblo su templo era muy importante y ellos estaban empezando a reconstruir ese templo. Estaban pasando de 2020 a 2021, pero en ese camino, ¿sí?, hubo otra oposición, ¿sí? Había oposición. Cuando va a pasar algo, el pastor me decía aquí, pastor, lo que va a pasar en esta iglesia es de bendición porque llueve mucho, ¿sí o no? Y yo le decía, amén, pastor, pero ¿cómo vamos a ver para que escampe? ¿Sí o no? Yo solo oraba acá, yo le decía, Señor, yo peleaba con Dios aquí, yo le dije, pero ¿y entonces? Y eso era lo que precisamente estaba pasando acá. Yo decía, wow, Señor, eres tú. Había una oposición de un pueblo que era el pueblo samario, ¿sí? No los samarios de aquí de arriba, no. El pueblo samaritano, ¿sí?, estaba generando oposición sobre esa reconstrucción. Estaba diciendo, no, esa reconstrucción no se puede llevar a cabo. Usted ve los detalles ahí en Esdras, los lee juiciosamente. Pero en esa oposición venían dos cosas particularmente que yo le quiero entregar en contexto en esta introducción antes de llegar a lo que el profeta Ageo exhortó a esta nación. Y una fue el desánimo y la otra fue la intimidación, el miedo. La verdad, ¿alguno terminó el 2020 por ahí con algunos laditos de miedo? ¿Cierto? El 2020 nos persiguió el miedo, nos intimidaron las noticias, los números, los mensajes, todo. Pero también el desánimo. Y hay algo que este 2021 usted tiene que tener claro. Va a haber oposición. Porque este 2021 para el pueblo de Dios es un 2021 de bendición. Pero donde hay bendición, hay oposición.
Y la oposición viene disfrazada con desánimo y con miedo. O diga si uno en Cali, caleño que se respeta, ve un aguacero y que le dan ganas. Para la casa. La mayoría de los que están aquí tienen entre rolo, pasto y varios. Estoy viendo aquí caras. O ya se convirtieron, ¿sí o no? Pero caleño que se respete, aguacero, ¿y para dónde coge? Se va volviendo, ¿sí o no? Para la cama. ¿Por qué? Porque el desánimo lo atrapa. Este pueblo estaba siendo oprimido por desánimo y por miedo. Y eso me sorprendía, porque es una advertencia a lo que el profeta Ageo iba a exhortar. Y esos son dos enemigos que nosotros debemos tener ahí. Ahora que vamos a empezar a reconstruir. Amén. Dice, a los de Judá para que abandonaran la reconstrucción, para que no pasaran el otro año. No, ni para qué hacemos planes. Mira lo que dice más adelante. Hasta llegaron a sobornar a algunos de los consejeros para impedirles llevar a cabo sus planes. Y hay algo que nosotros no podemos dejar de hacer. Es dejar de hacer planes. Ay, pero pastor, ya con todo lo que pasó el 2020, ¿cuáles planes? Pues con más razón, hay que hacer planes. Yo el 31 tomé mis hojitas de planeación con mucha frustración y las puse, pero la verdad las 2, 3 o 4 cosas que el Señor llevó a cabo fueron suficientes para que ese poco de cosas que yo hubiese colocado, algunas que se quedaron por allá, pero otras que fueron llamadas, fueron Dios diciendo, este era mi propósito y se cumplió. Algunos míos no se cumplieron, los de Él sí, se cumplieron. Los que estaban alineados con Él se cumplieron. Pero la oposición, el desánimo, el miedo van a querer desanimarte para que tú planees el 2021. Y eso fue lo que el profeta Ageo vino a hacer sobre este pueblo. A advertir, a alertar que los obstáculos siempre van a estar. Y que para el pueblo de Dios los obstáculos siempre van a estar. Si usted lee detenidamente la Biblia, el pueblo de Dios se ha enfrentado toda la historia de la humanidad a obstáculos, a persecución. De hecho, hoy no enfrentamos tanta persecución. ¿Sí? Nos podemos quedar en casa con Netflix, internet. No hemos vivido realmente lo que es una persecución. Pero este pueblo recibía esa oposición para reconstruir, para volver a empezar. Y por eso me llamó mucho la atención lo que el Señor estaba haciendo acá. ¿Sí? Porque el pueblo de Dios tiene que enfrentar esa oposición. Ahí más adelante en el versículo 23, 24 dice por ahí adelante, en cuanto a la carta del rey Artajerjes, se leyó en presencia de Rehum, del cronista Simsai y de sus compañeros, los que están embarazados para que busquen nombres. Todos ellos fueron a Jerusalén y por la fuerza de las armas obligaron a los judíos a detener la obra. Ojo, primero había oposición, pero después hubo situaciones que detuvieron la obra. O sea, hay momentos donde la oposición se ve tan grande que la obra se detiene y que usted dice, como yo decía ahora, parado en este altar, pero Señor, vengo a predicarte, preparo el servicio, hago todo y me manda este aguacero. ¿Y cómo hago yo pues? Pero ¿quién la detenía? Yo. Porque ustedes, cada uno de los que está ahí sentados, son el testimonio de que la obra de Dios no la detiene nadie. Nadie. Yo puedo no creer, pero Dios sí. Amén. Dice, versículo 24, de este modo el trabajo de reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén quedó suspendido. Se lo voy a explicar en términos de ahora. Es como si usted cierra el 2020, el 31, quema el año viejo y dice, este 2021 sí. Y el alcalde, el 2, le dice, toque de queda otra vez para la casa. ¿Sí me entendió? Para que lo ponga en versión de hoy. Y usted dice, pero ¿cómo así? No, pues que esto ya se iba a solucionar. Y entonces, ¿ahora qué hago? Y ahí va a venir el desánimo, el miedo, la oposición a detener la obra. Pero es más, se va a levantar el enemigo a detener la obra. Y usted sabe quién es su enemigo. Y él se va a levantar. Y por eso es necesario que se levante la palabra de Dios, que se levante la profecía, a animarte, a levantarte. Mire lo que dice la palabra en 1 Corintios 14:3. En cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos.
Y es por eso que el pueblo de Dios necesita la palabra, porque la oposición va a estar, el desánimo va a venir. No, yo ya para que ya no me caso, ¿cierto? Yo ya con 21 que me voy a casar. Hay gente así, ¿cierto? No, yo ya, el desánimo. O después va a venir el miedo y te va a decir, ya con todo ahí, listo. Y de pronto el miedo te dice, no, ni lo intente, usted no va a ser capaz. Pero la palabra va a venir a decirte que así el enemigo se levante, tú este año vas a ver la obra del Señor andando en tu vida. Porque el que comenzó la buena obra en nosotros la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Y creo que esa es la verdadera razón de nuestra espera. El día de Cristo Jesús. Es lo que esperamos todos nosotros acá. Ahí más adelante entonces pasa la página y en Esdras 5 introduce el profeta de esta manera y dice, los profetas Ageo y Zacarías, para que usted entienda el contexto bíblico de esto, debe leer Esdras, Ageo y Zacarías. Si usted quiere hacer un buen estudio, usted saca de ahí personajes, lo hace como lo hacemos en experiencia bíblica, lee, resalta lo que no entendió, ¿sí? O lo que vio por primera vez, pregunta, y ahí lo va entendiendo. Los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Idó, profetizaron a los judíos que estaban en Judá y Jerusalén. ¿Cómo es? Profetizaron a los judíos, le dijeron a los judíos cuál era la voluntad de Dios. La profecía se tenía que levantar, la palabra se tenía que levantar, porque el pueblo de Dios ante la oposición había frenado la obra. Y quiero dejarle algo claro en contexto cuando usted lo lee. El pueblo de Dios ya tenía la orden de reconstrucción, pero vino un enemigo, lo engañó y le hizo detener la obra. ¿Pero cómo así? ¿Mi promesa? No, el enemigo terminó, confundió y me quitó el tiempo de la promesa. Mire lo que pasa aquí, dice, esto se empieza a poner bueno. En el nombre del Dios de Israel que velaba por ellos. Ojo, los profetas hablan de parte de Dios, la profecía habla de parte de Dios, porque Dios vela de sus hijos, vela por ti, quiere darte dirección. Los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Idó, profetizaron a los judíos que estaban en Judá y Jerusalén en el nombre del Dios de Israel que velaba por ellos. El Señor los había enviado a Ageo y Zacarías a hablarle a este pueblo. Y es mi entendimiento que hoy el Señor, a través de lo que profetizó para este pueblo, a través de Ageo y Zacarías, es lo mismo que le está diciendo a Tierra Nueva en Cali. Y voy a decírselo en unidad con lo que nuestros pastores, Pastor Frank, Pastor Pedro, predicaban este fin de semana. En comienzo yo decía, wow, es el Espíritu Santo. Esta mañana el Pastor Frank hablaba de que este año íbamos a pasar entre las aguas. Y yo decía, ay Señor, qué literal, ¿sí o no? Tengo que describirle mañana, le mando la foto del charco. Porque así es Dios, con detalles específicos, especiales. Pero tiene perfecta unidad con lo que el profeta Ageo estaba empezando a decir. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, se dispusieron a continuar con la reconstrucción. ¿Hay alguien aquí dispuesto? Sí. Si hay alguien aquí dispuesto, yo le voy a decir lo que el profeta Ageo está diciendo es para usted. ¿Sí? Para usted que está dispuesto a reconstruir este 2020 que en manos de nadie cabía. Yo veía a veces el 31, veía cómo la gente se despedía del 2020 y veía gente enojada, con rabia. Uy, que si acaba este 2020, como si lo pudieran coger a puños, le ponen dibujo al coso ese de golpes y me voy a despedir del 2020 pero a golpes. ¿Sí o no? Pero sus hijos no. Porque nosotros sabemos que el 2021, la reconstrucción de lo que él había empezado va a continuar. Déjeme yo se lo profundizo un poco aquí a través de lo que el profeta Ageo dice. Se dispusieron a continuar la reconstrucción del templo de Dios. Ojo, aquí hay algo que se está reconstruyendo. Es el templo de Dios. Es la casa de Dios. No se vaya a confundir con un templo físico hoy. Es el templo de Dios. Es el lugar de su presencia.
Es donde Él y yo habitamos. Todos los que estamos acá, juiciosamente nos hemos conectado por internet a ver las prédicas a veces, ¿sí o no? ¿Pero por qué estamos acá? Porque necesitábamos ser templo con otros. Porque supimos que era un tiempo para estar en la pantalla, pero que había otro tiempo donde ya no era tiempo de pantalla, ya era un tiempo de salir, ya era un tiempo de ir. Dice, y los profetas estaban con ellos ayudándolos. Eso no es venga, profetice y yo soy el profeta y no hago nada. No. El profeta viene, entrega y le ayuda. Es cómo salimos de esto, cómo reconstruimos esto, cómo seguimos estudiando la palabra para hacerlo. Amén. Y por eso ahí el apóstol Pablo lo aclara. En cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. Bueno, eso es lo que quiero intentar hacer hoy a través de la palabra con la iglesia. Ageo 1, versículo 2, ya nos habló en el versículo 5, reflexionen sobre su proceder. Y en el versículo 2 dice, así dice el Señor Todopoderoso. Es palabra de Dios dada a estos profetas para dar al pueblo. Este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. Ojo. Este pueblo, métase en Esdras, usted está leyendo ahí. Ahí no está el detalle de la profecía. Usted tiene que pasar a Ageo, ¿sí? Como en las mejores series de Netflix, tiene que pasar a otro lado para entender cómo fue que se siguió reconstruyendo. Pues bien, lo que se siguió reconstruyendo fue por estas palabras que el profeta Ageo declaró sobre esta nación, sobre este pueblo, ¿sí? Y entonces él dice que este pueblo se quejaba y decía, ay pastor, pero uno como está encerrado, nos tenían en toque de queda otra vez, y usted me va a decir que este 2021 sí va a ser bonito. Si ya veíamos saliendo la vacuna y salió uno nuevo, que la sepa, para que sepa, ¿sí o no? Porque cada vez nos van a inventar otro. Por fortuna hemos entendido que nosotros no dependemos de esas noticias, sino de las buenas nuevas de salvación. Porque si nuestra mirada está puesta en aquel que es el autor y consumador de nuestra fe, no importan el resto de noticias. Él va a estar con nosotros. Amén. Y esto es lo que está pasando. Este pueblo está diciendo, ¿cómo van a venir a hablar de reconstrucción en algo nuevo con la crisis que se viene? Pero pastor, usted está loco. Hay que quedarse en la casa encerrado. Que todo se caiga. Porque hay que vivir. Muertos, pero hay que vivir. ¿Sí me entiende lo que está pasando aquí? Empieza entonces nuestra racionalización, hacer racionalización de la palabra de Dios. ¿Sabe qué pasa cuando usted empieza a hacer racionalización de la palabra de Dios? Usted hace lo que hizo esta persona que yo me encontré en estos días, en mi última montada del año que salí a montar cicla. Si la tienen ahí en la imagen, yo quiero que la pongan, miren. Ustedes la están viendo ahí. Los que alcanzan a ver. Los que enfocaron bien hace 8 días. Esto es una Biblia. Bueno, era una Biblia. Y yo ese día iba en la cicla y casi me caigo con la Biblia. Y lo que hice fue que me devolví. Me llamó la atención. Y yo dije, Señor, ¿y aquí qué pasó? ¿Qué le pasó a esta persona? ¿Sabe qué le pasó a esta persona? Esta persona consideró que no era el momento apropiado de la palabra y la echó a un lado, como muchos de nosotros hicimos algunas veces. Bueno, este la tiró en la calle, otros la tienen tirada en la casa, en el Salmo 23, abierta, empolvada. Eso es lo que este pueblo estaba empezando a hacer con la palabra, racionalizarla y decir, no, esto no me responde, y la botaban. Y cuando yo la vi ahí, yo dije, uy, Señor, esto no es un sacrilegio, estoy seguro que no. Pero lo que pasa en el corazón de aquel que se enojó con ella, que racionalizó con ella, sí va a ser diferente. Porque usted y yo sabemos que apartados de aquí, nada podemos hacer. Y eso es lo que este pueblo estaba empezando a vivir, racionalización. Estaba volviéndose, como ahora muchos auditores de la profecía bíblica. Uy, ¿de dónde salen tanto auditor? Uno, ¿no?
Uno ve que sale cualquier cosa y en YouTube aparecen 10 videos auditando al otro. Y yo digo, wow, Señor, ¿cómo nos parecemos a los maestros de la ley? Eso es lo que este pueblo estaba haciendo. Y por eso el profeta Ageo estaba viniendo a exhortar a ese pueblo, a animar a ese pueblo, a colocar en orden sus prioridades. Eso es lo que el profeta Ageo vino a exhortar al pueblo que iba a empezar la reconstrucción, que tenía oposición, que tenía miedo, que tenía desánimo, pero que necesitaba se levantara porque comenzó un año nuevo y tenemos que vivir y seguir viviendo una vida nueva. Entonces el profeta Ageo, después de reclamarles, de decirles reflexiones sobre su proceder, ¿sí?, les exhorta 3 o 4 cosas, básicamente. La primera de ellas es a poner a Dios primero. Ageo 1, versículo 4, dice: ¿acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas techadas, mientras que esta casa está en ruinas? Escúcheme bien lo que está pasando en el contexto bíblico y tráigalo aquí hoy a su vida. Recuerde, nosotros no dependemos de un templo físico por lo que Jesucristo hace en la cruz. Pero somos la iglesia. Y sí necesitamos ser templo nosotros. Y la pregunta es, si Dios preguntara hoy, ¿estás techando todas tus cosas y no el templo del Señor? ¿Estás haciendo todo primero o es Dios primero en tu vida? Porque si Dios es primero en tu vida, tú vas a entender las palabras del profeta Ageo. Si no, es posible que te incomoden. ¿Por qué? Porque el trabajo que tienes se te volvió un Dios. Porque tal vez tu familia, a través de la cual Dios te quiere amar, se te volvió un Dios. Porque no lo buscas a Él. Porque hace rato cogiste y la tiraste. ¿Acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas techadas, mientras que esta casa está en ruinas? Versículo 6, me adelanto un poco ahí. Ustedes siembran mucho, escucha bien esto. Esto es una exhortación del profeta para poder llevarte, animarte a colocar las prioridades como deben ser. Dice, ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y el jornalero se le va su salario como por un saco roto. Y voy a decirte esto, si Dios no es primero en tu vida este 2021, nada de lo que emprendas va a tener fruto. O va a tener un fruto que perdure. Si Dios no es primero en tu vida, si Dios no es primero en tu relación personal, si Dios no es primero en tus relaciones interpersonales, si Dios no es primero para ti como iglesia, si Dios no es primero en tu trabajo, si Dios no es primero en tu ministerio, en vano construyes. En vano construyes. Y lo primero que el profeta Ageo le estaba diciendo a esta gente es: vengan, yo los veo tan enfocados, produciendo, haciendo tantas cosas, pero lo que veo es que Dios no es primero. Y nada de eso que estás haciendo se va contigo. Te di todo un 2020 para que lo entendieras. No quiero que pases un solo día del 2021 sin que lo comprendas, sin que Dios sea lo primero en tu vida. Y por eso exhorta de esa manera. El Proverbio 30 lo dice en estas palabras. Proverbios 30, versículo 15. La sanguijuela tiene 2 hijas que solo dicen: dame, dame. 3 cosas hay que nunca se sacian, y una cuarta que nunca dice basta. El sepulcro, la muerte, siempre dice más, más, más. El vientre estéril que reclama. La tierra que nunca se sacia de agua. Lo acaban de ver en vivo y en directo, ¿no? Usted no sabe para dónde va todo el poco de agua, pero...
Y hay muchos que están viviendo así, ¿no? Y el 2021 no puede ser así. El profeta Ageo venía a este pueblo a decirle, vamos a reconstruir, pero para reconstruir este 2021 es Dios primero, en todo, en las finanzas, en mi corazón, en mi trabajo, en mis dones, en mis talentos, en mi matrimonio, con mis hijos. Es Dios primero. Prioridades. Era un orden de prioridades. Ageo 1:7 dice, así dice el Señor Todopoderoso, reflexionen sobre su proceder. Y eso fue lo primero que el profeta Ageo advirtió a este pueblo. Coloquen a Dios primero y este 2021 será un 2021 memorable. Porque cuando Él es primero, la gloria de Él es primera. Amén. Y eso me llevaba a entender algo que como principio tenemos dentro de nuestra cultura, y es que en Tierra Nueva lo que empezamos, lo terminamos. ¿Sí o no? ¿Qué tiene usted ahí empezado que no terminó? Bueno, este año lo vamos a terminar. Lo vamos a reconstruir. Este año va a ser el año de más matrimonios históricos en Tierra Nueva. Porque vamos a dejar todos los matrimonios listos, ordenados, nuevos, renuevos, todos. Vamos a poner en orden y a terminar la reconstrucción de lo que ya habíamos empezado. Lo segundo que el Señor le enseñaba a este pueblo, que Ageo exhortaba, está en el versículo 8. Dice, vayan ustedes a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Dios primero. Yo veré su reconstrucción con gusto. Cuando Dios es primero en su vida, Él lo ve a usted con gusto. Y manifestaré mi gloria, dice el Señor. Cuando Él es el primero, sí. Cuando usted lo pone a Él de primero, Él se va a glorificar. Pero mire lo que dice el versículo 9. Ustedes esperan mucho. Quiero que haga un paralelo con lo que decía en el versículo anterior. En el versículo 6 decía, ustedes siembran mucho. Hacen, dan. Pero en el versículo 9 ya no nos habla de la siembra, nos habla de la espera. Dice, ustedes esperan mucho, pero cosechan poco. Lo que almacenan en su casa, yo lo disipo de un soplo. Y yo veía esto de la leña y vino una frasecita que me llamó, y lo que le decía el profeta Ageo a la gente era que no llevara leña para el monte. Era lo mismo que Jesús le dijo a sus discípulos. No lleven ropa, no lleven nada. Despréndanse, despójense. Que si Dios es primero, yo pongo todo. Yo pongo el resto. Dios le estaba diciendo a este pueblo que para poder reconstruir tenía que soltar. Porque con las manos ocupadas no se puede recibir. Y yo no sé si alguien quiera recibir este 2021. Pero si usted quiere recibir, tiene que soltar. Suelte para que reciba. No lleve de más. Era lo que Dios estaba inquietando a este pueblo. ¿Por qué? Dice la palabra ahí, porque mi casa está en ruinas mientras ustedes solo se ocupan de la suya, afirma el Señor Todopoderoso. Y esto me llamaba mucho la atención, porque aquí estaba hablando el Señor a un pueblo acerca también de su economía, de cómo vivían, de cómo daban, de cómo ofrendaban, de cómo bendecían a sus hermanos, a sus familias. Estaba hablando de economía familiar. Y la economía de una nación normalmente es el reflejo de la economía familiar. Por eso es que en este país, como la sanguijuela, dame, dame y dame. Porque no sabemos dar, dar y dar. Porque la Biblia enseña a dar en vez de recibir. Por eso no nos cuadra la economía local. Porque no tenemos en orden la economía familiar. Porque en muchas de esas economías Dios no es primero. Ni para recibir, ni para dar. Y el profeta estaba exhortando que un 2021 memorable, un 2021 especial, necesita que Él sea primero. Y necesita que nos desprendamos de cosas que ya no tienen que estar en nuestras vidas. Yo no sé si esto a usted le esté hablando en punto material.
Pero creo que hay personas a las cuales Dios le está diciendo emocionalmente, en pensamiento, en razonamiento, hay cosas que ya hay que dejar atrás, porque Dios quiere reconstruir algo nuevo en tu vida. Es lo que entiendo que el profeta está diciendo. Y ahí entonces en el versículo 12 dice: Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el resto del pueblo obedecieron al Señor su Dios. Lo pusieron primero y dejaron lo que estorbaba. Obedecieron las palabras del profeta Ageo, a quien el Señor su Dios había enviado. Y el pueblo, escuche bien esto, y el pueblo sintió temor en la presencia del Señor. Y yo le digo, resalte esto para que lo estudie usted después solo. Pero yo quiero que aquí no pase sin preguntarle a Dios: uy, Señor, ¿cómo así? Si en ¿cuántos quieren la presencia del Señor? ¿Cuántos quisieran en la presencia del Señor sentir miedo? Yo no. Si a mí me dicen la presencia del Señor es para llenarme de otra cosa y no de temor. Pero ¿por qué estas personas sintieron temor en la presencia del Señor? Sí, hay un contexto literal del poderío y la soberanía de Dios sobre su pueblo, y debemos temer a Dios. Pero yo sí creo que lo diferente que nosotros tenemos con este pueblo es que el perfecto amor de Dios, de su presencia, echa fuera el temor. Eso es lo que dice Primera de Juan 4:18. Versión Nueva Biblia de las Américas dice: en el amor no hay temor. O sea que si yo estoy en la presencia de Dios, el temor que me inunda no es de miedo, es de amor. Desafortunadamente su pueblo aprende a veces a obedecer a través del miedo. Porque si no es mostrándonos las cifras todos los días, no nos cuidamos. Porque si no es diciéndole se va a morir, usted no se cuida y no cuida a otros. Pero la presencia de Dios, el temor de la presencia de Dios, no es miedo, es amor. Y este pueblo sentía cierto temor porque su pasado venía de desobedecer y venía de quitar a Dios primero. Dios era cualquier otro número, pero no era primero. Todas las cosas que no se despojaban eran primero que Dios. Y por eso Dios hoy nos llama a Dios primero, pero no llevemos leña para el monte tampoco. Dejemos cosas atrás. Porque no podemos vivir por miedo. Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Miren lo que dice ahí Primera de Juan 4:18. Porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. El único temor que a nosotros nos debe invadir es el de hacer la voluntad de Dios. El otro, el que se parece al miedo, no tiene por qué amenazarnos. Porque nosotros conocemos la verdad. Porque usted sabe que este 2021 Dios va a hacer algo diferente en su vida. No podemos seguir en una cuarentena, no podemos seguir en esto y no entender que necesita Dios de nosotros. Tú no puedes seguir intentando caminar cada 8 días sin practicar y sin poner en práctica. Porque cuando yo vi esta bibliecita, yo sentí que muchos a veces vienen el domingo, vienen el miércoles, hacen todo. Pero leen, cierran y después, y de práctica, nada. El 2021 tiene que ser un año de practicar la palabra de Dios. El 2021 tiene que ser un año donde la palabra, donde la profecía bíblica verdaderamente guíe tu vida. El 2021 tiene que ser un año de la voluntad de Dios, para que usted pueda ver su esplendor, para que usted pueda ver que todo lo que Él hizo en el 2020, lo que deshizo, lo que no hizo, lo hizo con un propósito. Ustedes veían el resumen. Pasamos un 2020. Hubo momentos difíciles, de temor, pero pasamos. En medio de las aguas pasamos.
porque creímos lo que el Señor nos dijo. Y eso es lo que el profeta Ageo estaba animando a las personas. Se puede decir, ay pastor, pero eso no es como a regaño. No, era animarlo a que pusiera a Dios primero, a que dejaras de llevar cargas equivocadas este 2021, y a que de una vez por todas entiendas como este pueblo, que si tú lo practicas, comprendes que es Dios primero, Él estará con nosotros. Versículo 13 dice, entonces Ageo, su mensajero, comunicó al pueblo el mensaje del Señor. Yo estoy con ustedes. Yo, el Señor, afirmo. Entonces el 2021 el Señor viene y te dice, no importa qué pase, yo voy contigo. Y si tú necesitas caminar un nuevo año, necesitas estar seguro de lo que la palabra de Dios dice para ti. Y es que no importa lo que suceda en tu vida, Él va contigo, porque tú lo pusiste primero. Y aquel que pone primero a Dios, Él se glorifica en ello. Él se va a glorificar en ello. Y entonces ahí el profeta Ageo le dice a este pueblo, como ya lo entendió, como ya vamos a practicarlo este 2021, entonces pongamos manos a la obra. Pastor, que no puedo salir. Usted sabe de qué templo le estoy hablando. Pastor, es que yo quedé sin trabajo. Yo le voy a mostrar cómo Dios va a poner manos en su obra. Ageo 1:14 dice, el Señor inquietó de tal manera a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Escuche bien, inquietó de tal manera, lo llamó, convenció en su corazón. Mire, yo a veces quisiera, ustedes ven que uno a veces como se le sube el volumen como pastor, ¿cierto? Y empieza a usar la versión Dios grita hoy, ¿cierto? Y uno dice, pero es porque uno quisiera cogerlo y decirle, pero es que entienda que si usted pone primero a Dios, su vida cambia. Entiéndame que si usted se desprende, si usted deja esa carga, esa falta de perdón, esa amargura, su 2021 será esplendoroso. Su matrimonio será diferente, sus relaciones serán distintas. Eso fue lo que este hombre hizo. Guiado por Dios, el Señor inquietó, porque es el Señor. Si ven, por más que yo grite, yo no puedo hacer nada, es el Señor. Es el Espíritu Santo, aquel que ustedes clamaban ahora empezando. Porque yo puedo pararme todos los domingos es que mejor dicho, llamarlo, bombardearlo por WhatsApp y me bloquee. ¿Sí? Lo busco por el otro chat, por cualquiera, pero es el Espíritu Santo el que convence. Es el Señor el que inquietó a este hombre. Dice, y a todo el resto del pueblo que vinieron y empezaron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor Todopoderoso. Yo ya se lo expliqué en contexto. Para el pueblo judío, el templo físico es muy importante, es fundamental. Para nosotros es importante por comodidad, pero nosotros sabemos que nuestro templo no lo hacen estas carpas, que nuestro templo no lo hacen estas pantallas, que nuestro templo somos nosotros, que nosotros somos la iglesia, y que Dios está llamando a una reconstrucción como pueblo de Dios, y que donde quiera que tú vayas, cuando llevas a Dios primero, cuando has soltado y no llevas cargas, cuando estás empezando a poner manos a la obra, Dios va a hacer de tu 2021 un 2021 de avanzada, un 2021 que a pesar de que todo el mundo ve otras cosas, usted va a ver otras, como estoy seguro que este 2020 muchos lo vivieron. Pero eso solo puede ocurrir cuando tú entiendes quién es primero en tu vida. Dice ahí, y todo el resto del pueblo que vinieron empezaron a trabajar en la casa de su Dios. Pusieron en práctica
trascendieron el curso, trascendieron el domingo y empezaron a practicar lo que estaban haciendo. Porque yo no sé si alguna vez a usted le han dicho, a mí sí me lo dijeron. Bueno, ahora menos. Pero a mí muchas veces sí me dijeron, ¡ja! ¿Y para qué vas a iglesia? Yo no sé si a usted se lo dijeron. Si alguno de ustedes se lo han dicho, bienvenido. Este era el lugar para usted. Porque los que no lo han dicho, por eso estamos aquí. Porque queremos cambiar. Porque queremos, no que no nos lo digan más. Queremos que el Señor, como a este pueblo, nos convenza de practicar la palabra de Dios. Y si practicamos esta palabra y no la desechamos, vamos a ver su salvación. Vamos a ver su grandeza, su gloria, su esplendor. Porque Él es el que va a traer convicción a nuestros corazones. Y cierro con esto. Ageo 2, versículo 4. Voy a dejar el adelanto de la serie que cierra dentro de 8 días. Pero ahora, si ya entendiste que Dios es primero, si ya entendiste que Dios te está diciendo, despójate de lo que ya tienes que despojarte. Si ya entendiste que Él estará contigo, cobra ánimo. Eso es lo que dice el profeta al pueblo. Pues ahora, ánimo, Zorobabel. Dígale que tiene al lado así, ánimo, pero así con esa cara que tienen de dormido, ánimo. Yo sé que esta hora es hora de siesta, pero por ahora despierte. Bueno. Dígale, ánimo. Afirma el Señor. Mire que vuelve y dice, ánimo, Josué, hijo de Josué. Otra vez dígale, ánimo. Tú eres el sumo sacerdote. Y vuelve y lo insiste. Y cuando el Señor repite 3 veces, es porque el Señor necesita que usted se anime. Vuelve y dígale, ánimo. Pueblo de esta tierra nueva. Yo creo que esta palabra es para esta iglesia. Para nuestra iglesia. Creo que Dios quiere hablarle a la iglesia de Cristo. Dios quiere decirle a su iglesia, cobra ánimo, porque este año necesito que más que nunca sean la iglesia. Necesitamos más que nunca ser una iglesia que muestra a Dios primero. No con religiosidad, sino con testimonio, con perdón, dejando atrás, sanándonos, convirtiéndonos, dejando de pecar, buscando la santidad, poniéndonos en orden, porque Él infundió nuevo ánimo. Ánimo, iglesia, afirma el Señor. Manos a la obra. Lo que el Señor quiere decirle a la iglesia en este 2021. Manos a la obra, porque el que comenzó la reconstrucción la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Manos a la obra, que yo estoy con ustedes, afirma el Señor Todopoderoso. Y si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Y si Él me acompaña en este 2021, yo creo en su salvación, en su grandeza, en su esplendor y en su gloria. Este año es un año de fe, es un año de creer que Él puede hacer sobre lo que el enemigo creía no podía hacer. Él puede reconstruir aquello que tú habías dicho, ya no insisto más. O Él puede sobre eso hacer algo nuevo. Porque a veces podemos empecinarnos en intentar reconstruir algo que Él no quiere para nosotros. Pero Él te dice hoy, ánimo, yo voy a hacer algo nuevo y verás mi salvación, mi grandeza y mi esplendor. Si pones manos a la obra, colocas a Dios primero, dejas atrás lo que no es, te aseguras de que Él va contigo y practicas esto, que la palabra de Dios exhorta tu corazón en esta tarde.
Amén. Padre, yo quiero darte gracias, Señor, por tu iglesia, por tu pueblo. Hoy nos afirmamos en ti y yo quiero que usted se tome los minutos que siempre nos tomamos para reflexionar. Escuche la pregunta que Dios le hace a través del Espíritu Santo. Reflexiona hoy sobre tu proceder. Y quiero especialmente aquellas personas que esta pregunta retumba en su oído, en su corazón, en su mente. Y hoy necesitan tomar una decisión de que Dios sea primero en su vida. Quiero que ahí le digas: Señor Jesús, yo hoy reconozco que no tenía tu palabra, tu señorío sobre mi vida. Creo que intenté reconstruir en mi tiempo. Creo que también el enemigo infundió miedo y desánimo. Pero yo sé que hoy tu Santo Espíritu anima mi corazón para acercarme a ti, para conocer tu palabra, para caminar a través de tu evangelio, para practicar lo que tanto he criticado, lo que tanto he cuestionado. Hoy quiero ser como tú, papá. Hoy quiero, Señor, que tú obres en mi corazón. Si tú necesitas entregarle tu vida a Cristo, dile ahí: Señor Jesús, yo te entrego mi vida, mi corazón, y deseo que tú seas lo primero en mi vida. Si tú estás en esa pantalla y necesitas orar esto, dile ahí: Señor Jesús, sé tú mi Señor y mi Salvador. Yo creo que tú moriste en una cruz para reconstruir mi vida. Padre, y aquellos que caminamos contigo, que creemos escucharte a diario, que creemos tener una relación, hoy te pido, Señor, que nos afirmes en temor a ti, papá. Que el verdadero temor que viene en tu amor, Señor, nos sostenga y nos haga permanecer firmes en tu altar, papá. Gracias, Señor. Sella, Espíritu Santo, tu palabra. Aunque pase el tiempo, sé que tus promesas cumplirán. Nada en ti se perderá. Esta es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Gracias, Señor Jesús. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior.
tus palabras me sostendrán. Esa es mi seguridad. Los velos están cayendo hoy. Puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo hoy. Y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Nunca, Señor. Tú eres el Dios de este año, papá. Hoy creemos, amado Rey, Señor, que tú no tienes límites en el tiempo, Dios, pero que estos tiempos que nos has regalado son propicios para una nueva oportunidad en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestras vidas. Y creemos que lo que tú vas a hacer en este nuevo año, Dios, en medio de todas las circunstancias, será un año para tu gloria, será un año de salvación, de grandeza y de esplendor, en el nombre de Cristo Jesús. Que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Así es, Señor, es nuestra declaración hoy. Creemos, amado Rey, Señor, que tú vas con nosotros. Creemos que tú, Señor Jesús, tienes el control de lo que viene, Señor. Tienes el control de nuestras vidas, de nuestro futuro. Y hoy le recordamos al enemigo que está vencido en el nombre de Jesús. Ninguna oposición prosperará, Dios de los cielos, Señor. Nada se levantará en contra de tus hijos, Señor. Y tú, amado Rey, estarás con nosotros. Es nuestra promesa, es nuestra ancla, Señor, que caminamos seguros, puesta la mirada en Jesús, autor y consumador de nuestra fe, seguros de que tú estarás con nosotros en lo alto y en lo bajo, Señor, en cada momento, en cada lugar en este año, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Llévanos a reflexionar, Señor, contigo, papá, en tu presencia, en lo que tú estás por hacer, papá. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Gloria a ti, Señor Jesús. Amén. Bueno, vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Padre precioso, queremos darte gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de colocarte a ti primero. Tú eres Dios primero en nuestras vidas, Señor. Por eso te alabamos, te adoramos, Señor. Y creemos, Padre precioso, Dios, que tú estás con nosotros, papá. Por eso te bendecimos, te honramos, te alabamos. Y creemos que hay más bendición en dar que en recibir. Gracias, Señor, por permitirnos ponerte primero en nuestras finanzas, en el nombre de Jesús. Amén y amén.